Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este espacio Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Qué bueno que están con nosotras otra vez. Y hoy vamos a estar hablando de las pruebas, pero no solamente con la perspectiva del sufrimiento, sino de la esperanza. Yo soy Ruth Delania Almonte y está conmigo Angélica Melo de Curi. Muy bien, y ella va a ser la responsable de hablarnos de este tema que para muchos es difícil. La verdad es, Angeliquín, que no quisiéramos pasar por pruebas, por tribulaciones, y a veces no quiere la gente ni que le hablen de las pruebas, y nosotros vamos a hablar de pruebas, pero desde una perspectiva distinta, ¿verdad, Angélica? Sí, una perspectiva diferente completamente. Entonces, dime primero, ¿qué son las pruebas? Bueno, realmente las pruebas, hay muchas ideas de lo que son las pruebas, pero son situaciones, dificultades que se presentan en la vida, que Dios permite en nosotros con el propósito de formarnos, Ruth. Entonces las pruebas son una realidad de la vida. El mismo Jesús nos dijo y nos advirtió en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo con arrepentimiento y fe en Él, se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Muchas veces no entendemos qué es nacer de nuevo, pero en Juan 3 hay una conversación de Jesús con Nicodemo, que era un maestro de la ley de la época de Cristo. Y él va donde Jesús de noche para no comprometerse, era del Sanedrín, y le dice: maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús lo para y le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puede, está muerto a eso. Pero también vuelve en la conversación y le dice: te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Quiere decir que ese encuentro personal con Jesucristo es la iluminación del Espíritu de Dios que entra en el corazón de una persona teniendo ese encuentro personal. Ahí comienza la vida cristiana. Y todo el tiempo de nuestro peregrinar hasta que nosotros muramos, estamos envueltos en esto que se llaman pruebas. Es el proceso, la Biblia le llama santificación. El apóstol Pablo comparaba este tránsito desde el nacimiento hasta la muerte espiritual, decía que era como una carrera. Y en esa carrera decía que tú debías correr en esa carrera sin peso, sin pecado, con los ojos puestos en Jesús, que es el autor de la fe, y que no podías hacer otra cosa sino seguir caminando. Dice que es una carrera, es un trayecto hasta llegar allá. Entonces, tú has dicho, Angeliquín, porque la palabra sí lo establece, que vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, dificultades, pruebas, y dijiste que esas pruebas son parte de de la vida cristiana. Así es. Del proceso de santificación. Entonces, ¿qué significa esto de la manera en que nosotros deberíamos entonces asumir esas pruebas que indefectiblemente van a venir a nuestras vidas? Eso es seguro. En el camino nos vamos a encontrar con obstáculos. Y esos obstáculos, primera de Pedro 4:12, dice: amado, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera una cosa extraña. Pero tú sabes que sí nos extrañamos, sí nos desesperamos y sí nos sorprendemos ante la situación. Pero podemos estar seguros que las pruebas nos van a golpear. Sin embargo, es importante entender que lo importante no es que venga la prueba, van a venir. Lo importante es lo que hacemos al momento de enfrentarla. Si lo hacemos correctamente, nosotros vamos a crecer espiritualmente. Si no lo hacemos como Dios quiere, como debemos enfrentarla, entonces no solamente no creceremos, a veces hasta yo siento que retrocedemos. Sí. Y entonces, ¿cuáles son esas maneras correctas de enfrentar esas pruebas conforme a lo que la palabra establece? Sí, algunas de las maneras incorrectas que respondemos cuando llegan los problemas es amargarnos, ira, enojo, falta de perdón, nos ponemos bravas con las personas, le cogemos odio, nos deprimimos, nos sentimos abandonados por Dios, nos compadecemos a nosotros mismos. Pero
Santiago 1:2 dice que, oiga lo que dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falta cosa alguna. Quiere decir que tener por sumo gozo. Entonces, Angeliquín, eso es algo extraordinario que solamente el Señor puede producirlo en nuestras vidas. ¿Es posible tener gozo en medio de la prueba? Y por favor, explícanos, ¿a qué se refiere con gozo? Bueno, hermanas, eso se oye muy fácil. Y tú crees que es posible, pero no es posible. No es que tú, es una emoción, no es una emoción, no es que tú te estés en un problema grandísimo, se te haya muerto una persona o tenga una situación grave y tú te contento, exacto, no se refiere a eso. No se refiere a eso, sino que la Biblia nos dice, primero, que debemos aprender lo que dice la palabra de Dios en referente a las pruebas. Y segundo, depender de Dios para que nos permita llevarlo a cabo. Tener gozo en la prueba no es algo que logramos con nuestras emociones. Es un asunto de fe, no de sentimiento. Y es un asunto de cambiar la perspectiva, saber que la palabra de Dios nos lo dice y obedecer a Dios. El Señor no pide al creyente que sienta gozo de emoción, sino que decida en todos los momentos difíciles que pasamos, confiar en Dios y someterse a ella, porque es lo que nos hará resistir la situación y traer gloria a su nombre. Elegir confiar en el Señor y tener una actitud gozosa, como Él nos ordena en su palabra, nos hará tener paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que la perdemos porque no entendemos lo que está pasando. Y entonces no podemos estar tranquilos en medio de la situación cual sea. Pero cuando confiamos en el Señor, sí podemos tener esa paz por encima de cualquier situación. Amén. Entonces podríamos decir que que cuando Santiago nos llama a tener sumo gozo, nos está diciendo de manera suprema, confíe en el Señor en medio de las pruebas. Entonces, Angeliquín, yo veo y sabemos que realmente tenemos perspectivas equivocadas acerca de las pruebas, muchas falsas ideas erróneas, ¿verdad? De cuando estamos viviendo una prueba, no son las bíblicas. ¿Tú podrías señalarnos algunas de esas falsas ideas que tenemos que erradicar de nuestra conducta y pensamiento? En el dolor muchas veces uno siente que Dios nos está castigando, también que Dios nos ha olvidado. Se llena de rencor la persona contra las que piensan que le están haciendo daño, y muchas veces se lo están haciendo. Además de eso, el amor propio herido hace que las personas callen sus tribulaciones, y ese silencio le hace hasta enfermedades, porque no quiere buscar ayuda, tienen temor de la opinión de los demás. Y también llegan pensamientos muy erróneos a la cabeza, como yo soy la única que sufre aquí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Yo no me lo merezco. Yo no me lo merezco, no. Yo soy la única que sufre aquí. Después todo el mundo está contento, pero yo soy la pobre Anita la huerfanita. Yo soy la Magdalena, como dice uno tradicionalmente. Yo soy la que estoy pasando más problemas. Pero debemos recordar lo que dice Santiago sobre el gozo. Es elegir, estimar esta situación con los ojos de la fe y creer en Dios y en la promesa que Él nos hizo en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, incluyendo esta, y a uno se le olvida, pero la promesa de Dios nos dice que nosotros tenemos que confiar, y vienen a la cabeza muchos ataques. No es solamente una vez que tú tienes que tomar esa decisión. En ese trayecto, el tiempo que sea, necesitamos tener armas para poder vencer todos esos ataques del maligno que vienen a nuestra cabeza. Hemos estado hablando desde el principio del programa sobre la fe, el confiar, el depender del Señor, y ese gozo es sinónimo de confianza. Sin embargo, nosotros podemos confiar en el Señor y eso no nos librará de las pruebas y de hasta tropezar, equivocarnos. Claro que sí. Mira, fíjate, Ruth, en el libro No pares de bailar, Tim Hansel nos da su testimonio. Sí. Él le encantaba escalar montaña, pero sufrió una caída fuerte. Y ese accidente significó 20 años de un dolor crónico, que a veces, ya ustedes saben, se sentía morir, pero él escogió escoger el gozo.
de la aflicción, medio de la aflicción, él decidió que él iba a confiar en Dios. Y a veces Dios nos da en la medio de la prueba ese gozo que nosotros entendemos que es fruto del Espíritu, como un silbo apacible. Pero aunque no sintamos ese sentir en ese momento, es un confiar en Dios, reconocer que no podemos pasar esa situación si no es agarrado de la mano de Dios, no soltarnos como a veces lo hacemos en medio de la rebeldía a lo que estamos viviendo, sino agarrarnos a Él. Y otro gran tropiezo que sucede cuando tenemos pruebas es que no sabemos que es una prueba. Vienen de sorpresa, son inesperadas, son desconcertantes y muchas veces uno piensa que son inmerecidas. Y Dios reconoce realmente que nosotros sentimos todas esas emociones. Siempre las pruebas para nosotros llegan en los peores momentos y son tan diversas que no las reconocemos como pruebas. Entonces reaccionamos en contra de ellas o de las personas que están siendo utilizadas en esa situación. Las pruebas producen un cambio de vida. A veces nos cambian completamente. Un sencillo rebalón que yo tuve en la cocina de mi casa me costó 4 años de dolor, un dolor terrible. Un sencillo rebalón, 4 años de mucha soledad, pero decidí confiar en Dios. Y recuerdo que cogí todos los profetas del Antiguo Testamento y todo lo que hacía habido y por haber, y fue el tiempo más feliz de mi vida, porque ni gente había en mi casa. Gloria a Dios. Pero Dios y yo tuvimos un tiempo maravilloso porque escogemos en ese momento, en vez de ponernos brava con Dios, agarrarnos de Dios. Priscilla Schiller, que es otra, en su libro Interrupción Divina, ella dice que algunas pruebas marcan un antes y un después. Nunca seremos lo mismo. Como Jonás, a veces no entendemos y escapamos de la situación. Y entonces, ¿qué deberíamos puntualmente tener en cuenta cuando estamos en medio de una prueba? Tú has dicho ya decidir confiar en el Señor, ¿verdad? Sí. Y has dicho cómo una prueba puede transformar tu vida para bien. ¿Qué otros aspectos tú puedes señalar? En medio de la prueba, Ruth, lo primero es ir delante del Señor y ver si hay algún pecado en nuestra vida. Porque a veces no seguimos caminando y no sabemos, pero cuando venimos con sinceridad delante de Dios y le pedimos que nos enseñe, Él habla a nosotros y nosotros entendemos verdaderamente que lo que Él quiere que nosotros hagamos y obedecerlo, por supuesto. Angeliquín, ¿tú pones una diferencia entre lo que es un pecado, la consecuencia de un pecado y una prueba? Bueno, lo que te quiero decir es que en medio de la prueba, de la situación, lo primero es que uno vaya al Señor. Señor, ¿hay algo en mí que tú quieres? Bueno, no hay nada que Dios te muestre, pero a veces lo muestra. A veces yo recuerdo algo hace muchos años en mi vida que Dios me decía algo y yo sentía como que no había problema, pero un momento, llegando a un punto en la vida, yo dije, no, pero yo lo suelto esto. Eso es lo que te quiero decir. Si hay algo que tú sabes o que Dios te habla, que está ahí, hay que soltar eso. Sí. Eso es lo primero. Pero después hay muchas otras cosas, como por ejemplo, no debemos comparar nuestras pruebas. Ay, mis pruebas son más fuertes que la de Ruth. No, eso no. No comparar con la otra persona, porque eso nos llena de autocompasión y nos aleja de Dios. También y recordar que Dios tiene un plan particular y perfecto para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Dice también que podemos recordar que de esa prueba pueden salir cosas positivas, como fe, fortaleza y un carácter más probado. También nos ayuda a meditar en lo que Jesús sufrió, cómo fue golpeado, bofeteado, maltratado, pero por el gozo que él tenía delante de él, él sufrió la cruz y menospreció lo propio. De la misma manera, nosotros en medio de la aflicción debemos en ese momento cumplir con la voluntad del Padre y beber la copa como Jesús la bebió y aceptar la situación que estamos viviendo. También otra cosa es mirar a la meta, los resultados finales de Dios, saber que Dios es soberano y que nada pasa en nuestra vida sin que Él lo permita. Mira, cuando Dios le dio a José los sueños, ¿te acuerdas? Con el principio, Él le dio 2 sueños maravillosos, pero Él no le dijo a José,
que él iba a tener un problema con los hermanos, que lo iban a envidiar. Dios no le dijo que los hermanos lo iban a vender. Dios no le dijo que él iba a estar en la cárcel. El sueño solamente reveló la parte buena, la meta, pero detrás había todo un proceso. Había un proceso, exactamente. Él no le dijo que él iba a estar en la cárcel, que la mujer de Potifar se iba a enamorar de él y que iba a estar en la cárcel. No, él no le dijo. Pero todas esas pruebas que vinieron sobre la vida de José lo prepararon para el propósito final que Dios tenía para José, que lo que José llegaría a ser. Y cuánta bendición fue él para su familia, su padre, sus hermanos, para su nación que fue a Gosén, y también, hermano, para la nación de Egipto, que él fue el segundo después del faraón. Es decir, que aunque no conocemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, tenemos que confiar en Él. En este mismo que leímos ya, dice que la prueba, en Santiago 1:2, que la prueba de la fe produce paciencia. Entonces, ¿por qué es tan importante la paciencia? Me dijo a mí una amiga hace muchos años, Angeliquín, ¿por qué es tan importante la paciencia? Yo, la verdad, no le... ¿Y por qué nos falta tanto a todos? Yo no le supe explicar a ella, ni quizás te puede explicar, pero la palabra de Dios dice en Romanos 5:3, en varios momentos, que la paciencia es importante. Y tenemos que aprender a esperar en Dios. Cuando nos desesperamos, hacemos cosas que no le agradan a Él. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, fue por una impaciencia. Sí. Y David fue ungido rey, pero él duró como 13 años, que no sabía ni qué iba a hacer con la mamá y el papá. David pasó muchísimo tropiezo con Saúl, pero no le devolvió la lanza. Dios lo estaba preparando para ser rey, y ahí tenemos los salmos, como él dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero David confió en Dios en medio de la situación, y podemos estudiar la vida de él en las escrituras, todos los salmos y todo lo que él decía, que hasta trató de volverse loco para que no lo agarraran preso. La vida de David es fascinante, pero vemos que realmente nosotros tenemos que confiar en Dios en medio de la prueba. Entonces, ¿cómo? Sí, te quería preguntar, Angeliquín, ya prácticamente yendo al final del programa, ¿cuáles hábitos, cuáles tips tú puedes darnos para que realmente nuestra mente, nuestro corazón se enfoque en tener la actitud correcta en medio de la prueba, la perspectiva que el Señor quiere que tengamos para vivir una vida que le agrade, ya sea en una situación de bonanza, ¿verdad? O en dificultad? Lo primero es tomar la palabra de Dios y sus promesas. Filipenses 4:8 te habla de que pensemos lo honesto, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre. Y ahí es que está la batalla, porque te vienen, tú decides confiar, pero ahí comienzan a venir en situaciones, en el día, porque es un tiempo largo quizás. Ataque, si tú quitar completamente, si hay algo bueno y digno de alabanza, en eso pensar, pero decidirnos, negarnos a pensar en lo negativo. Las disciplinas espirituales nos ayudan: orar, ayunar, el estudio de la palabra, meditar en esas santas escrituras, asistir a la iglesia. Es muy importante resistir el desánimo, porque a veces tú no tienes ánimo ni siquiera de levantarte. Estás deprimido, perseverar haciendo lo que tenemos que hacer. Y todo eso está relacionado a lo que tú decías, a la decisión. A la decisión. Tú de agradar al Señor, exactamente. Confiar en Dios y hacer su voluntad. Pero viene todo eso. En el mismo libro de Santiago dice que si tú no tienes sabiduría, pídele a Dios. Señor, no tengo sabiduría, ayúdame. No conformarnos al mundo, como dice Romanos 12:2. No te conformes en este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Limitar las horas que nos pasamos. Mira, yo estaba escuchando un video que dice que nuestros hijos no se pierden en la calle, sino en la casa con las redes sociales. Pero yo he estado viendo que muchas veces los cristianos no nos perdemos como antes, que tenías tú que ir a una fiesta y hacer cosas. No. Ya en la intimidad de una habitación. En tu propia casa, tú nada más tienes que ver cuántas horas me he pasado en esta semana. En las redes te lo dicen, 4 horas, 3 horas, 3 horas. Ahora, ¿cuántas horas me he pasado con la palabra de Dios? Tenemos que ver lo poco que pasamos. Entonces,
Ahí hay algo muy importante. Tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. No es que las cosas no están mal en las redes, pero tú no puedes pasarte la vida entera y poner la Biblia en un anaquel de domingo a domingo. No funciona así. No funciona. Sí. Servir al Señor, hermano, también. Servir a tus seres queridos en la casa. Servir a las personas que te rodean. Predicarle el evangelio a las personas que no conocen a Dios y Él atrae a tu vida. Saber que estamos en un examen, es una prueba. Mira lo que dice Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro aquí, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Y cómo es fuego? Ahí hay sufrimiento. Así es. Sea hallada en alabanza. Sí, tengo un fuego, pero yo alabo y confío a Dios, porque amo al Señor Jesucristo. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa fe es lo que está siendo probada. Esa fe en Él. Mira, C.S. Lewis decía que el sufrimiento es el gran megáfono de Dios. Cuando nosotros sufrimos, nosotros somos transformados. Hay que confiar en Dios, hermano. Amén. Cuando los hijos no caminan como nosotros quisiéramos que caminaran. Hay que confiar en Dios cuando el matrimonio no anda bien, cuando no hay dinero, cuando la salud está deteriorada. Decidir poner todo en las manos de Dios. Cuando vienen los pensamientos caóticos, llevarlos cautivos a Cristo y comenzar a dar gracias desde por la mañana. Abre los ojos y comienza tú, mira esto, mira este problema, mira el otro problema, pero no, comenzar ahí desde la cama. Señor, yo te doy gracias por un nuevo día. Yo te doy gracias porque puedo caminar, porque puedo ver, porque puedo escuchar, porque puedo amar, porque puedo trabajar, porque estoy en mi casa, por las miles de cosas que nosotros podemos. Cantar alabanza, Amén. Poner la música cristiana. Yo he escuchado música y todo lo que habla la música secular es de un amargue, de un problema. No vamos a escuchar música mundana. Vamos a deleitarnos en cuán grande es el Señor, majestad, precioso el Señor. Esas cosas nos van a llevar a amar a Dios y a confiar más en Él. Y por último también tengo otra, que es mirar las recompensas que un día recibiremos. En 1 Corintios 3, hermano, nos dice que un día en la vida nosotros vamos a tener recompensas. Y no pensamos en eso, por supuesto. Uno no piensa en eso. Pero aquí en 1 Corintios 3, y quiero que nosotros veamos esta parte porque sí, es muy importante. Con esta parte ya vamos al final del programa. Ya estamos finalizando, pero quiero que veamos aquí en 1 Corintios 3 que hay un día, no lo puedo encontrar si vamos finalizando, pero hay un día, hermano, que nosotros vamos a tener esa recompensa. Dice la palabra de Dios que nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. O sea, no podemos hablar de nada de eso si la persona no ha nacido de nuevo, si no es cristiana. A veces sabemos el día que nacemos, a veces no, es un proceso, pero hay un cambio en nuestra vida y hay un amor a Dios. Entonces, si sobre ese fundamento de Cristo, el día que sea, que Dios nos tendrá en gloria, edificamos sobre oro, plata, piedras preciosas, habrá una recompensa. Pero podemos también sobre madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Si las cosas que nosotros hacemos por el Señor es para nosotros, para la gloria nuestra, para nosotros brillar, eso es heno, paja y hojarasca, eso no va para ningún lado. Pero si todo lo que nosotros hacemos, dice que el fuego la probará. Si permanece la obra, si todo lo que nosotros hacemos es por amor a Él, recibiremos recompensa. Amén. No sabemos, pero ahí lo dice, 1 Corintios 3, del 10 al 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero es salvo, porque la salvación no es por las obras, la salvación es por la obra preciosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La sangre que Él derramó ahí en esa cruz es como si fuera un manantial de perdón a nuestra vida. No importa la situación que nosotros estemos viviendo, ir a la fuente de esa maravillosa gracia de Dios es lo que nos va a hacer seguir avanzando con confianza en Dios.
Amén. Hermana Amén. y hermana, quisiera decirle a las Sí. amigas una cosa. Van a haber pruebas en el camino. Van a verlas, no lo dudemos. Él nos llama un día, Él va haciendo una obra de cambio y de santidad en nuestra vida. Él pone el deseo de servirle. Y cuando ya creemos que ya estoy lista para ser servido, entonces esa flecha que somos nosotros, Él la mete en la aljaba y nos dice, espera, ahí llega una situación que no entendemos, la demora. Pero si podemos confiar en Él, Dios conoce el tiempo, no nos va a dejar allí. Es un tiempo que Él lo ha determinado. Pero luego que nosotros pasamos esa prueba, veremos ese cambio, esa transformación, ese amor por el Señor, ese cambio, ese deseo de servirle al que sea. Y luego trataremos de servirle de una manera diferente, Ruth, sin ese ego, sin ese deseo de ser visto. Ese amor a Jesucristo y todo ese sufrimiento y esas pruebas que Él va permitiendo en nuestra vida, cada vez más, si las hacemos con la perspectiva adecuada, con la confianza en el Señor y con el amor a Él, entonces, hermano, nosotros tendremos un crecimiento espiritual, le serviremos con más entrega y nuestro servicio a Él será solo, Amén. solo para su gloria. Amén. Él Con nos dice, esa. hermano, sí, vamos a tener pruebas, pero confiad. Amén. Yo he vencido al mundo. Amén. Nosotros tenemos a ese único Salvador y vencedor en medio de la prueba. Que con esa reflexión final de nuestra hermana Angeliquín, usted pueda tener en su corazón esa reflexión como una oración para que el Señor la mantenga fuerte en medio de la prueba y procurando ver la gloria del Señor y procurando alabarle y glorificarle en medio de ella. El Señor las bendiga. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.